Fíjese que usted daba una información bien importante porque el gremio de los microbuses dice están en crisis producto del valor, del precio, el precio de los combustibles, específicamente el petróleo. Y fíjese que afirman que más del 80% de los ingresos que ellos realizan día a día se va para costear precisamente el tema de combustibles. Queda un 20% ahí para realizar otros pagos no relacionados con trámites administrativos, el pago también, por supuesto, a los conductores, mantención de los vehículos, etcétera. Y usted bien lo decía, nosotros queremos abordar esta situación desde el punto de vista de los conductores. Ellos son los que están todo el día, ¿cierto?, arriba de las máquinas, conocen mejor que nadie el escenario que se está viviendo en estos tiempos. Vamos a invitar de inmediato a Marcelo Aurolo, él es dirigente de la Federación de Conductores de la región de la Araucanía. Lo vamos a invitar, por favor, Marcelo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por darnos unos minutos, ¿no? ¿Cómo estás? Por supuesto. Muy bien, gracias a Dios que estamos. Marcelo, vamos de inmediato al grano, como dicen por ahí. ¿La situación es tan real? ¿El gremio de los microbuses está en crisis producto del valor de los combustibles? Sí. Un tema que es complejo, poderlo abordar de la manera que se está abordando. No solamente combustible, neumáticos, aceite, insumos de todo tipo, todo el costo subido que se transa en base al dólar. Y ha sido complejo tanto como para nosotros como para ellos, porque somos nosotros los que andamos detrás del volante, en donde las recaudaciones han sido no lo que esperábamos, y eso que se subió la tarifa hace poco tiempo atrás. Pero es un tema que es bastante complejo, que se está viviendo en el nivel de empresario. Ahora, conversábamos antes del contacto, ¿no? ¿Cuánto es en promedio? Pues puede que algunas máquinas puedan ocupar más o menos. ¿Cuánto es lo que ocupa en promedio una máquina en su jornada o en un tramo, en un recorrido? ¿Cuánto es lo que gasta más o menos combustible, como para calcular aproximadamente también cuántos son los ingresos que en un horario bueno se pueden recibir y de alguna u otra manera se compensa, ¿no? Mira, un recorrido, por ejemplo, para San Ramón estaban consumiendo entre 80 y 100 mil pesos solamente por concepto combustible. ¿Solo un viaje? No, me refiero en el día, en la cantidad de vueltas que ellos están dando. Va a depender del rendimiento del bus, va a depender de lo que, si hay taco o no hay taco, el consumo es mayor. Un bus, por ejemplo, normal dentro de la ciudad está consumiendo entre 80 mil pesos más o menos en el día, y las recaudaciones en el día son alrededor de 120, 130 mil pesos, un día que esté relativamente normal. O sea, nosotros sumando y restando lo que se requiere hoy día para que el bus funcione solamente con gastos, estamos hablando de 115, 120 mil pesos, solamente por concepto de gastos. O sea, para que hoy día un bus sea rentable, mínimo tendría que estar haciendo 200 mil pesos diarios, cosa que hoy día no se están haciendo. Ahora, hace bastante tiempo estamos viendo que hay un tema de complicaciones en el transporte público, el tema de la pandemia, muchos conductores, ¿cierto?, buscaron otras opciones. Hay un déficit de conductores profesionales. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Ha llegado más conductor a Temuco y Padre Las Casas? Mira, la verdad las cosas, lo que pudo haber llegado en el periodo de vacaciones, hoy día en las condiciones como se está trabajando, justamente por el mismo hecho de los insumos que han subido en este último mes en forma considerable, lo que llegó hoy día, por ejemplo, se ha ido. Estamos en algunas líneas inclusive con menos dotación que la última vez que conversamos, producto de que las condiciones no siguen siendo, no han mejorado en nada. O sea, aquí estamos en una mesa de trabajo que se supone que debía ser reinstaurado hace 2-3 semanas o un mes, cosa que todavía estamos esperando que se nos convoque esas reuniones para poder justamente llegar a acuerdo con los empresarios en cuanto a lo que se viene con respecto al tema del perímetro. Estamos hablando de sueldo, comisiones, subsidios, etcétera, pero eso nos ha dado. ¿Es todavía la modalidad que ocupa el empresario la piedra de tope para la llegada de conductores? Por supuesto, si nosotros seguimos insistiendo, mientras las condiciones no mejoren, el conductor no va a volver. Nosotros hicimos un llamado, inclusive le hicimos llegar un documento a la Seremía del Trabajo que por su intermedio pudiese ver la forma
con la ministra del Trabajo y poder tener una mesa técnica con ellos, Hacienda, Economía y Transporte, para ver de qué forma podemos hacer volver o incentivar que vuelva el conductor al transporte público, no solamente en la región, sino que en el país, con algún tipo de recursos que vaya directamente en incentivo para que la gente vuelva. Pero no vamos a estar recibiendo el incentivo por parte del Estado, que hoy día, por ejemplo, puede ser el IFE laboral, pero mientras las condiciones de ellos que no coloquen, por ejemplo, mientras no exista sueldo, una comisión y pagos de los beneficios que reciben ellos por concepto de subsidios de tarifa, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. No vamos a estar recibiendo solamente el hecho de algún IFE, por ejemplo, que pudiese entregar al Estado, solamente eso, y seguimos trabajando en la misma forma, no, bajo ningún punto de vista. Marcelo, ¿cómo se soluciona esto, no? Porque sabemos que esto es una situación global, el tema de los combustibles. En nuestro país el precio del combustible está a 1.100 aproximadamente el litro. ¿Cómo lo están haciendo las empresas entonces? ¿Cómo lo están haciendo los microbuseros para poder costear? ¿Sirve solamente el alza en el valor de la tarifa o también hay que empezar como aquí a jugar al plata por plata? Porque sabemos que al final esto también es un negocio para los empresarios. El alza de tarifa solamente viene a la que se viene ahora, dentro del mes de agosto. El alza de tarifa viene solamente a compensar el gasto que se está haciendo, no es más que eso. O sea, si tú me dices si esos 100 pesos o 50 pesos que se vayan a incrementar por el precio de tarifa, ¿va a haber ganancia en los dueños de los buses? Yo te digo que no. Solamente viene a compensar el hecho del gasto que se ha tenido que asumir por parte de ellos en el tema del combustible y en los insumos. Ahora, esta es una situación que se había solo en Temuco. ¿Qué pasa con otras comunas, no sé, en Angol, Villarrica? ¿Qué pasa con aquella zona, Marcelo? Exactamente lo mismo, si el costo es lo mismo. Si aquí los únicos que se les devuelve el impuesto específico es a los camioneros. No a los dueños de los buses no se les devuelve absolutamente nada. Cosa que a lo mejor ellos debieran organizarse un poquito para poder hacerlo en la misma medida, no lo sé. Pero es un tema que les compete netamente a ellos. Nosotros simplemente estamos trabajando en base a las condiciones que hoy día están puestas en la mesa y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, además, decir que estamos trabajando de la manera que lo estamos haciendo por nuestro público usuario. Eso es lo que a nosotros nos interesa y que la gente entienda y sepa que nosotros estamos trabajando en exceso de jornada para poder brindarle a ellos una mejor calidad de servicio y que tengan buses hasta lo más tarde que se pudiese poder tener, pero aquí lo estamos haciendo por nuestro público usuario, no porque tengamos un acuerdo con los dueños de los buses. O sea, tú acabas de decir algo importantísimo, creo yo, Marcelo. Los propietarios, los dueños, pagan el mismo valor que paga el ciudadano común y corriente con su vehículo. Aquí no hay una rebaja en el valor del precio del combustible. No, yo tengo entendido que no. Ellos el mismo precio que paga cualquier ciudadano del país. La diferencia está, por ejemplo, que algunas empresas contratan los servicios, por ejemplo, de alguna compañía X y que se los entregan los terminales. Y eso hacen a lo mejor una rebaja, puede ser de 10 pesos, 15 pesos, pero no más que eso. O sea, no es 150, 200, no, son 10 pesos, 15 pesos. Esa es la diferencia que hay con el servicentro común de la ciudad. Ahora, ¿cómo se soluciona esto, no? Porque vemos que los combustibles suben todos los jueves y al parecer va a continuar por bastante tiempo más. ¿Cómo se puede comenzar a resolver esto, no? Se ha hablado también del perímetro de exclusión, que con el funcionamiento quizás del perímetro de exclusión el escenario hubiese sido otro, pero ¿qué se puede hacer a corto plazo? Porque la gente también sufre, ¿no? Porque se le está subiendo la tarifa. No, me imagino que sí. Aquí, nuestro punto de vista, se lo dijimos al subsecretario la semana pasada, donde nos reunimos con él, que estuvo en Temuco. Aquí la pelota hoy día la tiene el ministerio. No digo lo digo el ministerio como Seremía, sí. Aquí el Seremi ha hecho su pega, el DTPR que lo encabeza Rodrigo Valé también lo ha hecho. Tenemos todo alineadito aquí, o sea, tenemos alineados los empresarios, tenemos alineados los conductores, está el Ministerio de Transporte, la Seremía, está la Seremía del Trabajo, estamos todos alineaditos para poder hacer un acuerdo para poder seguir trabajando y mejorar el cuento. Aquí lo que pasa es que Santiago, el Ministerio en Santiago, Contraloría, San Contraloría, son los que tienen los tiempos ellos estipulados de una manera que no van acorde a las necesidades de la gente.
Te pongo solamente un ejemplo. Si hoy día, por ejemplo, existe algún tipo de subsidio que se pueda anunciar, por ejemplo, para cualquier tipo de persona, tiene que ir a Contraloría. Primero, después a la DIPRES, vuelve a Contraloría. O sea, va y vuelve. Se imponea meses todos los beneficios que pueden venir para la gente, y cuando ya lo van a recibir, ya no se necesitan de la manera que se necesitaban hace 6 meses atrás. Entonces es un tema que es muy complejo. Hoy día le dijimos al subsecretario, ustedes tienen el tema en Santiago, son ustedes los que tienen que apurar el tranco, son ustedes los que tienen que apurar que el perímetro entre en operación lo antes posible. Porque esto, por ejemplo, estas alzas de tarifas se pudiesen regular si estuviéramos en el perímetro. Villarrica hoy día tiene congelada la tarifa. En Santiago está congelada hace mucho tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, no se puede implementar políticas públicas al plazo, por ejemplo, de cuando se anuncian al año después. Hoy, sin ir más lejos, la semana pasada se anunció perímetro de exclusión en Angol. ¿Cuántos años vamos a estar allá viendo si los empresarios firman o no firman? Ahora, esto se hubiese evitado, por ejemplo, si los dueños de los buses hubiesen firmado perímetro cuando en el gobierno anterior y el anterior, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, si lo hubiesen firmado bajo las condiciones que se le planteaba en su minuto, esto no estaría pasando. Entonces aquí hay una responsabilidad que hoy día ellos están entregándole al Estado, pero también tuvieron la responsabilidad de firmarlo y no lo quisieron firmar. Además, añadir que durante toda la pandemia ellos recibieron los subsidios sin estar trabajando. Entonces también hay que ser súper honesto en esto y en ver que de repente las lágrimas no son tantas las lágrimas, sino que aquí hay responsabilidad del ministerio, de los dueños de los buses y también de quienes negocian. Porque hoy día estamos, por darte un ejemplo, si me lo permite, hoy día, por ejemplo, el subsidio del adulto mayor está costeando por bus alrededor de 10 u 11 abuelitos que se pueden transportar. Eso es lo que está subsidiando el Estado. Hoy día están subiendo 30 y 40. Y eso, la resta de los 11 abuelitos a los 30 y 40 lo estamos costeando nosotros como conductores y lo está costeando el dueño del bus. Entonces aquí no se ha hecho un estudio de mercado. Vuelvo a insistir con la Contraloría y todos los estamentos del Estado son los que han hecho demorar mucho poder implementar este tipo de políticas públicas en regiones. Sí, tema que a medida que avanzan las semanas se va poniendo más complejo. Patricio Sandoval, considerando que se anuncian los días miércoles por lo general el aumento en el precio de los combustibles. Yo no sé si usted tiene preguntas desde el estudio. Sí, Cristian, a mí me sigue pareciendo, fíjate que este modelo de negocios que se ha implementado y que tiene una cantidad de décadas importantes, de alguna manera presenta hoy día falencia, está haciendo agua. El precio del combustible, ya lo señalabas muy bien tú, es un elemento que no tiene control en Chile, las variables no necesariamente dependen de la economía nacional, por lo tanto es muy probable que tengamos todavía alzas en los combustibles, pero también se podría aprovechar como una buena oportunidad. ¿Qué tipo de tecnología, por ejemplo, se utiliza? Me pregunto yo, ¿no? Teniendo 5 universidades en Temuco, la más importante es la nuestra, la Universidad de la Frontera, y hay que decirlo porque ahí está el conocimiento. Entonces, me pregunto yo qué tipo de tecnología se usa o usan los dueños de microbuses para poder optimizar el rendimiento de sus maquinarias, para poder identificar, por ejemplo, dónde están consumiendo más. Hoy día se utiliza, por ejemplo, Cristian, la telemetría que te permite de manera digital poder identificar dónde están frenando más, dónde están acelerando más la máquina, dónde se están deteniendo y con eso disminuir efectivamente el uso del combustible. Entonces le pregunto a Marcelo si él conoce algún desarrollo tecnológico que se esté aplicando para disminuir el uso del combustible. Sí, mira, Patricio Sandoval desde el estudio pregunta lo siguiente. ¿Hay tecnología asociada al funcionamiento de las máquinas? Por ejemplo, no sé, para ver en qué horarios se gasta o se utiliza más combustible, si la máquina presenta alguna falla, como para ir ahorrando un poquitito, ¿no? Y también previniendo algunas fallas que podrían significar además un aumento mayor de petróleo, por ejemplo. ¿Hay tecnología aplicada también por parte de los dueños de los microbuses
a su buses, para que la redundancia? Mira, la tecnología que se está implementando es los de los buses nuevos que se están comprando. O sea, vienen con tecnología, por ejemplo, que no contaminante, con algún tipo de sensores que van indicando, por ejemplo, el mayor consumo de combustible o algún tipo de falla que pueda tener el bus, pero que le vaya avisando, por ejemplo, cuánto va gastando. No, esa tecnología no la poseen los buses, por lo menos los que están llegando a la región acá, no la poseen. Ahora, la tecnología que nosotros estamos solicitando es justamente más que de cuánto gasta el bus en sí, estamos pidiendo que se instaure o que se pueda instalar el recaudo electrónico, que es lo que estamos solicitando nosotros hace ya bastante tiempo. Eso para poder tener la base de poder ver cuántos son los pasajeros que estamos transportando, cuántos adultos, cuántos estudiantes, cuántos básicos, cuántos abuelos, cuánto tenemos que tener en el cobro automático y en la pecera. Entonces, lo estamos exigiendo ese tipo de tecnologías para poder seguir trabajando de la forma y mejorarlo aún más. ¿Y este cobro automático sería a través de una tarjeta, algo así como la VIP, por ejemplo? Así es, eso es lo que se tiene que implementar en el corto plazo, y ese es el tema que está en cierta forma entrampado el perímetro en Santiago, porque antiguamente en el perímetro anterior lo tenía el recaudo a cargo de los dueños. Hoy día en el nuevo perímetro, en el cambio de contrato, lo va a asumir el Estado. Entonces ese cambio que se hizo es el que está haciendo demorar o entrampado todo esto en Contraloría en Santiago. Y ellos son los que ponen las reglas y los tiempos de cuánto se demoran los sistemas para poder operar. Patricio Sandoval. Sí, bueno, sí, estamos hablando de cosas distintas, Cristian, con Marcelo. Yo sigo pensando que aplicarle tecnología a esto para efectos de reducir, por ejemplo, el uso de combustible es una cuestión que va a beneficiar tanto al transportista, va a beneficiar también al conductor y también va a beneficiar al usuario, porque evidentemente disminuir 2 o 3 litros de combustible por máquina, cuando es una cantidad importante de máquinas a nivel local, va a redundar entonces en el menor gasto para el empresario, para el conductor y por cierto también para la gente. Mira, hay sistemas de GPS que te permiten identificar en la flota entera, por ejemplo, una imagen completa del rendimiento de los vehículos. Se puede evaluar el tiempo de ralentí, que puede consumir entre 2 y 3 litros de combustible por hora, los kilómetros recorridos por litro, identificar frenajes o virajes bruscos, que son acciones que desgastan los vehículos y que hacen consumir en exceso más combustible. Entonces, hay soluciones tecnológicas, las hay, pero sigo pensando yo, de manera muy personal, que este modelo de gestión, este modelo de negocio de los microbuseros está haciendo agua hoy día. Cuando los costos son más altos a partir del combustible, insisto, una variable que no manejamos a nivel interno, está haciendo agua para los conductores y lo que es más complejo todavía, está haciendo agua para los usuarios, porque además tampoco está la cantidad requerida de conductores. Bueno, Cristian Cares, te dejo con Marcelo. Muchísimas gracias a Marcelo, como siempre, por la gentileza además de acompañarnos y explicarnos un poco lo que está pasando desde la mirada de los trabajadores, de las trabajadoras, lo que pasa en el gremio de los microbuses en Temuco. Bien, Patricio, estamos en contacto y por supuesto agradecer a Marcelo, ¿no? Sí. Nuevamente por el tiempo, la disposición que se dio de conversar con nosotros unos minutos. Saludos a Marcelo, saludos también a Gabriel Burgos en la cámara, Cristian Cares Naira. Nos vemos y hablamos mañana, como siempre, cuando llegue la tarde. Chao. Nos vemos.